Líder. Candidato Ajá. a la Cámara de Representantes. Sí, señor, un fuerte aplauso a nuestro líder social, luchador incansable de los movimientos energéticos del Caribe colombiano, luchador por la baja de la tarifa de energía, fundador del movimiento MODEM. El MODEM en el Atlántico y las tarifas bajas se deben en muy buena parte, a esas luchas que personas como Gary Martínez ha dado a capa y espada, con sudor en la frente, con berraquera, empuje y auge. Venga para acá, Gary. Un aplauso para Gary Martínez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecido, muy complacido con esta concurrencia masiva, a pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias del tiempo. Y en este mes de agosto cumplimos 3 años en que el pueblo de Colombia decidió tomarse el cielo por asalto. A través de las urnas decidió tomarse el cielo por asalto y elegir por primera vez en la historia a un presidente progresista, a un presidente demócrata. Sin embargo, hay fuerzas extremistas, fuerzas retrógradas que se empeñan en retenernos en el terror y en el miedo. Hace pocos días falleció producto de un atentado el senador Miguel Uribe Turbay, dirigente político de la oposición de este país. Hecho atroz que condenamos de forma vehemente. Para nosotros cada vida cuenta. Pero también aquí en la ciudad de Soledad hace 20 días atentaron contra un joven dirigente defensor de los derechos humanos, egresado de la Universidad del Atlántico, miembro del Comité de Solidaridad con los presos políticos, compañero Nilson de Arco, que se debate hoy entre la vida y la muerte en una clínica de la ciudad de Barranquilla. Sin embargo, a pesar de toda la sangre que ha corrido en el país, a pesar de que somos tal vez el único país en Latinoamérica que ha sufrido un genocidio político reconocido por las instancias de la justicia internacional, como el de la UP, que le costó la vida a más de 6.000 dirigentes políticos, esas mismas fuerzas extremistas y retrógradas se empeñan en insultar y violentar la memoria de las más de 6.000 víctimas mortales de este genocidio político, frente al cual nosotros manifestamos nuestra solidaridad ante la Unión Patriótica y manifestamos nuestro repudio ante las declaraciones del señor Uribe Vélez y del Centro Democrático que revictimiza a este partido. No tiene sentido enarbolar las banderas del cambio si nos plegamos a la muerte. Para nosotros cada vida cuenta, porque desde el primer momento en que empezamos a sentir el dolor del prójimo, pero principalmente del rival, a partir de ese momento comenzamos a cambiar la historia. Cada vida cuenta. Recordemos que la violencia política en Colombia le costó la vida al pueblo de a pie, al pueblo de rojo, al pueblo de azul. Liberales y conservadores, más de 300.000 víctimas mortales a lo largo de un cruento conflicto. Y en esta parte de la historia, es donde se da un punto de inflexión. En el caso de José, al comandante Carlos Pizarro, tu padre querido, después de firmar la paz, fue asesinado y dejó huérfana a María José y a sus hermanas y hermanos a temprana edad. En el caso mío, está mi madre, está mi hija. Mis padres fueron víctimas de la violencia paramilitar que en la década de los 90 costó centenares de vidas en el departamento del Atlántico. Fuimos desplazados y obligados a perder todo lo que ellos con tanto amor y esfuerzo construyeron por mucho tiempo. Y solamente años después es que se pudo reconstruir el tejido familiar y nuestro hogar. Y son esas historias como las de María José, como las nuestras, como las de muchos de ustedes, porque todos hemos sido víctimas de la violencia de una u otra manera, las que nos permiten entrecruzarnos en esta historia.
Y por eso el simbolismo, el mensaje que trae María José tiene tanto poder, tiene tanta fuerza, porque lo que hoy necesita Colombia es reconciliarse, es encontrar el camino de la paz, es el camino de reconciliar a hijos, hijas, hermanos, padres y sobre todo a los rivales. Por eso María José, en esta contienda electoral, no solamente por su capacidad política, no solamente por su historia de lucha, no solamente por el legado que representa, sino también porque encarna un mensaje de reconciliación y de paz en que nos va a permitir a nosotros llegar en la consulta del 26 de octubre a un triunfo contundente para elegirla como la candidata oficial del pacto histórico a la presidencia de la República, para someternos en una consulta en el mes de marzo en el Frente Amplio. A 3 años podemos destacar los grandes logros del gobierno en materia económica. Saltan a la vista el crecimiento económico, la baja inflación en niveles históricos, los niveles de desempleo en niveles históricos también, el crecimiento del sector del turismo, el crecimiento del campo, la entrega de más de 600.000 hectáreas a los campesinos que otrora eran desplazados para entregarle las tierras a las grandes transnacionales, los más de 190.000 cupos que el gobierno del cambio ha entregado a los jóvenes en educación superior, la reforma laboral que dignifica el mundo del trabajo, que le devuelve derechos que fueron conculcados por el gobierno del señor Uribe Vélez, las horas extras, los dominicales, la protección a los jóvenes que trabajan en las plataformas digitales, el mejoramiento del contrato de aprendizaje para los aprendices del SENA y, hay que decirlo, la reforma pensional que próximamente será sancionada y que le va a dar a los viejos y viejas de este país un poco más de dignidad. Pero falta mucho más. Estos son apenas unos logros que enumeramos, pero falta mucho más. En el caso del Caribe, en nuestro departamento hemos logrado disminuir las tarifas de energía, pero no al nivel que se necesita. Somos conscientes de los esfuerzos que el gobierno ha hecho en materia de decretos que fueron tomados por el Consejo de Estado para asumir las competencias de la ley. Hay que decir que la ley de financiamiento con la cual se iba a comprar la opción tarifaria y que iba a generar un resultado inmediato en la disminución de las tarifas no pudo ser aprobada porque los congresistas se vendieron a las generadoras de energía y nos privaron de esa posibilidad tangible en estos momentos. Pero hay que decir que ya el Caribe, ya el departamento del Atlántico necesita una empresa de energía pública del departamento del Atlántico. Por eso queremos proponerte, María José, que dentro de tu plan de gobierno incluyas la propuesta de crear una empresa pública de energía en el departamento del Atlántico. Bien pueda ser por medio de la liquidación de aire y que sus activos puedan ser comprados por otra empresa del sector, como por ejemplo GESERCA. Esa puede ser una fórmula o puede ser otras más. Pero lo que sí necesitamos los atlanticenses es crear nuestra propia empresa pública de energías. Los países tienen su EPM. Porque los atlanticenses no podemos pensar en tener una empresa propia y que sirva de ejemplo, que sirva de impulso, de referente para que otras empresas en el Caribe colombiano, en distintos departamentos, se puedan crear y conformar una gran empresa regional de carácter público que disminuya realmente las tarifas, que detenga de manera definitiva los abusos a los que son sometidos los usuarios y que le permita a los ciudadanos acceder a una energía de calidad. Y para finalizar, quiero hablar de nuestra alma mater, la gloriosa Universidad del Atlántico, que fue fundada desde hace un poco más de una década por el clan que dirige y domina nuestra ciudad y nuestro departamento, el clan Llano. En la Universidad del Atlántico no hay un proyecto académico, no hay un proyecto investigativo. Los balances saltan a la vista, los retrocesos que hay en estas materias son claramente palpables. La violación de los derechos humanos, los retrasos en las obras, los sobrecostos,
pesar de esto, a pesar de este balance negativo, el señor Danilo Hernández violó los estatutos, violó la ley y aprobó una reforma que le permite reelegirse. Y el día de ayer se inscribió como candidato a la reelección. Pero esa reforma estatutaria fue aprobada con muchos vicios de nulidad, decimos los abogados. Y quiero informarles que fuimos de los primeros, junto a los compañeros de la Colombia Humana, compañero Marcos Mercado, que es un joven dirigente destacado, un valiente, que le ha puesto la cara a esta administración junto a otros muchos. Y quiero reconocerlo porque Marcos es un referente para la generación de la Universidad Atlántico que se está formando no solamente en la academia, sino en la dirigencia política y social. Queremos informarles que el día lunes presentaremos la demanda de nulidad para tumbar la reelección del señor Danilo Hernández. ¡Bravo! Logramos que el compañero presidente Gustavo Petro, y aquí vuelvo nuevamente a Marcos fue clave para que el presidente Petro dijera: señor ministro de Educación Daniel Rojas, intervenga a la Universidad del Atlántico. Queremos aprovechar la oportunidad, querida María José, para que nos ayudes a estimular, a acelerar esta decisión de intervención de la Universidad del Atlántico para rescatarla para el pueblo atlanticense. Es una necesidad urgente, pero lo pedimos con mucho sentimiento. Ya para concluir, nos quedan muchos temas para abordar en esta breve intervención. Asuntos globales en el departamento con el sistema de transporte, que es una necesidad reformarlo. Tenemos que empezar en un nuevo sistema de transporte público masivo, multimodal, eléctrico. ¿Por qué no podemos pensar en sistemas férreos como existen en otras partes del mundo? Y quiero terminar con las negociaciones que viene adelantando nuestro gobierno con los grupos al margen de la ley que tienen azotados a los atlanticenses, a los barranquilleros, que han arruinado decenas, centenares de comerciantes por la extorsión, por la violencia, por el asesinato, por el sicariato. Es necesario que estas negociaciones se puedan acelerar y se puedan hacer en la medida de lo posible sin afectar la marcha de estas, que la ciudadanía se pueda enterar y en la medida de lo posible pueda participar. Quiero invitarlos a que nos acompañen este 26 de octubre en la consulta del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico, por el Movimiento Progresistas. Ahí estaremos dando una contienda sana con la compañera Andrea Vargas, con el compañero Jaime Santamaría, con el compañero Antonio Borges, que por ahí lo vi, pero no sé si entró. En fin, esta es una contienda histórica, porque es la primera vez que se va a hacer una consulta en los movimientos de izquierda que hemos confluido alrededor del Pacto Histórico para elegir a quienes consideran deben representarnos en el Congreso de la República por la vía democrática, por la vía electoral. Por eso esta consulta es tan bonita, porque vamos a participar en igualdad de condiciones. Entonces, compañeros y compañeras, agradezco su presencia, su participación, a ti, María José, por honrarnos con tu presencia, y quiero que sepan que vamos a trabajar de manera incansable para obtener el triunfo en la consulta del 26 de octubre, para elegirte como nuestra candidata oficial del Pacto Histórico a la presidencia de la República. Porque el cambio continúa. Y Barranquilla te dice, el camino te dice, Pizarro